bien, bienvenidos a una enseñanza más de la serie Provisión, cómo hacer avanzar una visión, cómo hacer cosas con nuestras manos o de nuestra forma natural para llevar a cabo un diseño espiritual, un diseño de Dios. Y ahora me acompaña un amigo de muchos años que yo honro mucho y he aprendido mucho de él. Hemos tenido muchas charlas en secreto y justamente la idea de este espacio es algunas cosas que me han edificado y me han ayudado a construir mucho de la visión de Dios en mi vida. Quiero compartir con todos los que quieran. Brindamos el conocimiento y después cada uno trabaja encima de ese conocimiento. Y Arsenio Jair Herrera es una de las personas que más ha edificado mi vida también la última década, su amistad, las cosas que yo he visto en su vida. Lo conocí en el pueblo donde él nació, Diriamba, que es el interior de Nicaragua. Me acuerdo hace muchos años atrás, cuando fuimos la primera vez, y era una carpa, una tienda, donde había ahí cientos de personas ya sirviendo al Señor, y de ahí el Señor lo fue llevando un proceso de gloria en gloria, y hoy es el pastor de mi opinión, la iglesia más influyente de Nicaragua. Tenemos más de 20 congregaciones en todo el país, aparte de toda una administración de medios de comunicación, de televisión, de radio, y, y a la vez también considero una persona también muy sensible al Espíritu Santo, con una unción apostólica tremenda y también con una gracia de emprender, porque, y quería que, primeramente, bienvenido, pastor, y gracias por tu tiempo y que pudieras comenzar con libertad. Yo quería hacer esa introducción para que, por las dudas, si alguien no te conocía, que pueda apreciar el tiempo de lo que vamos a tener. Y quiero comenzar con algo, con una imagen. Yo me acuerdo de un poquito que conozco de tu historia, de que hace muchos años atrás tuviste que ir como inmigrante a Estados Unidos y tú comenzaste a trabajar, creo que en Wendy's, ¿no? Trabajabas vendiendo, sí. Sí. Y estuvimos juntos, estábamos en un evento en Miami, y cuando entramos en Wendy's, yo me acuerdo que vi un niño que nos atendió, un jovencito, y me quedé pensando, ¿cómo sería el Arsenio de 18 años? ¿Será que él se imaginaba lo que iba a hacer? Quiero comenzar con eso. Cuando ¿cuáles fueron los sueños que Dios puso en tu vida que cuando te diste cuenta, dijo, esto es lo que el Señor tiene para mi vida y necesito trabajar en eso? ¿Cómo fue más o menos? Comienzo con eso. ¿Cómo fue la visión? ¿Cómo te atrapó la visión de Dios? La verdad que una de las cosas que me sorprendió mucho es que sí me convertí bajo una palabra profética de que iba a ser pastor, pero venía de una vida donde tenía muy poca visión, muy pocos sueños. Lo único que sí era alguien que le gustaba esforzarse y trabajar, pero yo creo y considero que verdaderamente yo comencé a ver cosas para mi vida cuando conocí al Señor, pero el Señor nos llevó por etapas, ¿no? Era como que me concentraba en el momento que estaba, valoraba lo que estaba viviendo en esa etapa y hice un pacto con el Señor. Le dije, de todo lo que tú me des, yo voy a agotarlo, voy a usarlo de la manera más eficiente. Si me das un edificio para 100 personas, yo no voy a estar pensando en el de 200 hasta que ese edificio ya no me sea útil. Entonces yo me encargo de utilizar lo que me da y tú te encargas de llevarme al siguiente nivel cuando ya lo que me diste haya sido utilizado de la mejor manera. Entonces, de alguna forma, así comencé, pero el Señor fue expandiendo la visión hasta este momento. Wow, qué tremendo. Yo me imagino, bueno, como pastor, mucha gente que te escucha, bueno, yo te he escuchado predicar muchas veces y das muchas herramientas prácticas de la vida de fe, de cómo crecer en Cristo, que mucha gente te debe preguntar, ¿cómo hago yo para crecer? ¿Cómo hago yo para tener una idea? ¿Cómo hago yo para comenzar algo, para emprender algo? ¿Qué le contesta a alguien que ya tiene fe, pero no sabe por dónde arrancar? Esa es una de las cosas que estamos viendo en este tiempo, que está generando una tensión dentro de la iglesia, porque las personas están entendiendo que estamos en una temporada a nivel mundial donde se requiere
una renovación, una transformación, un cambio. Hay muchos cambios en muchos aspectos. Claro. La forma de hacer negocios, la forma de hacer iglesia, todo eso está entrando en una nueva temporada y en este momento es un momento que todo el mundo está queriendo decir, ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo voy a hacer negocios? ¿Cómo voy a sostener mi casa? Entonces, hay un grado de tensión en las personas y vienen y dicen, pastor, quiero que ore por una idea creativa, quiero que ore para que se me abra una puerta. Y una parte de mí sabe que Dios puede hacer eso, sabe que Dios quiere hacer eso, que Él quiere ser fiel con nosotros. Pero hay otra parte de mí que dice, ¿cuál es la parte que nos toca? Entonces, cuando estoy frente a esa persona, quisiera poder tener 3, 4 horas para poderle explicar cómo es que funciona el caminar con el Señor, ¿no? Porque por lo general, cuando nosotros pensamos en provisión, ¿en qué pensamos? Cuando pensamos en emprender algo, ¿en qué pensamos? Si quiero emprender algo, quiero una idea. Dame una idea, Señor, dame sabiduría. Si ya tengo la idea, entonces ahora lo que quiero es, dame los recursos que necesito, Señor. Entonces eso genera una tensión y yo quisiera ponerlo de una manera práctica, de tal forma que bajemos esa tensión, que hay cosas que van a ocurrir de forma natural, que Dios va a hacer de forma muy natural en nuestra vida, que lo que en realidad está ocurriendo es que Él está esperando que se propicie el ámbito para Él derramar todo lo que Él quiere derramar sobre nuestra vida. Cuando nosotros leemos en Lucas capítulo 14 que Jesús está hablando con sus discípulos y les está hablando acerca de quién es aquel que quiere construir una torre si primero no hace el cálculo, está hablando de discipulado, pero está usando una frase que dice, el que quiere edificar tiene que hacer un cálculo, porque no vaya a ser que ponga el cimiento y una vez que ponga el cimiento no tenga lo suficiente para todo lo que requiere la torre y muchos se terminen burlando. Pero también utiliza otra historia, cuando dice quién es aquel rey que va a la guerra sin primero ver con cuánto cuenta. Entonces vemos dos cosas ahí. Primero, querer edificar algo. Y segundo, cuando queremos edificar algo, es posible que tengamos que enfrentar adversidad y oposición. Entonces, de alguna forma, el Señor está diciendo, hay una parte que tú tienes que poner. Y eso cuando Jesús estaba diciendo, hagan cálculos, Jesús no estaba tratando de desanimar a la gente. Por el contrario, les estaba tratando de dar claridad. Si ustedes hacen lo que ustedes hacen, yo voy a hacer mi parte. Entonces, para mí es muy emocionante ver que nosotros somos colaboradores con Dios y que tenemos a un Dios todopoderoso, el Dios de toda gracia, de todos los recursos, que está diciéndonos, hey, si tú haces, yo voy a estar contigo, yo no te voy a desamparar, yo te voy a ayudar. Cuando vemos el Evangelio, cuando vemos las Escrituras, lo que vemos en las Escrituras a través de todas esas revelaciones es un Dios tratando de decir, hey, el cielo está disponible para ti, pero no puedo traer el cielo sobre un ámbito de desorden. Entonces, una de las cosas que yo veo es, necesitamos tener un orden. Para mí, la practicidad ha sido, Señor, ayúdame a ordenar, ayúdame a preparar el ámbito, porque yo sé que cuando el ámbito está, tú trabajas. Entonces, en Génesis capítulo 1, cuando dice en el principio, la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, esa palabra se movía, queriendo tener hijos, es incubando algo, queriendo ser fructífero. Pero lo que estamos viendo es que había una improductividad, que Dios tiene que traer primero su orden para después decirle a Adán, allá en el capítulo 2, multiplícate, fructifícate, señorea, sojuzga, llena la tierra. Una vez que el ámbito está, entonces la productividad, la creatividad. Recuerda cuando Adán está en Génesis y le dice el Señor, nombra los animales. Uno se pregunta, ¿cómo hizo Adán para nombrar tantos animales? A mí me cuesta nombrar un perro a veces. O sea, es solo cuando hemos tenido un perro, nos ha costado encontrar el nombre, pero Adán comenzó a nombrar. ¿De dónde sacó eso? ¿De dónde salió eso? Hay una fuente disponible que muchas veces no estamos capturando por causa del desorden. El desorden está haciendo mucho ruido, el Espíritu Santo está queriendo hacer cosas, pero no estamos prestando atención. Hay una historia en la Biblia que habla de una viuda
¿qué dice? Era la esposa de un hijo de profeta. Y se murió el hijo del profeta, pero también dice que el hombre era temeroso de Dios. Cuando yo pienso en alguien temeroso de Dios, yo pienso en alguien que no solamente practica una parte que tiene que ver con santidad, sino que tiene un entendimiento de todo el consejo de la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos de cuáles son las características que debemos tener como cristianos, inmediatamente decimos santidad, humildad, amor, justicia, y comenzamos a nombrar esas cosas que las tenemos que tener, que no quedan excluidas, pero hay unas áreas en las cuales como iglesia no hemos hecho el énfasis necesario, porque equivocadamente hemos pensado que el Señor va a operar milagros sin que nosotros tomemos parte. Y me parece que eso no es muy productivo, porque pareciera ser que inocentemente y sin querer hemos puesto una responsabilidad del lado de Dios para que todas las promesas que están en su palabra se cumplan sobre nuestra vida, sin entender plenamente cuál es la parte que nosotros jugamos en el cumplimiento de todas esas promesas. Claro, es esa tensión, la tensión entre qué hace Dios y qué hago yo, ¿no? Eso creo que es la gran tensión que antes de comenzar a grabar habías dicho que en el emprendedorismo se menciona como tensión creativa, que en realidad es una tensión necesaria para poder crear soluciones, pero eso creo que es la gran pregunta. Mucha gente se estaciona diciendo, bueno, yo quiero hacer lo que Dios me manda, o no voy a hacerlo hasta que no esté seguro que es de Dios, entonces, ¿cómo es esa combinación entre que lo que hace Dios y lo que tengo que hacer yo? Eso, ¿no? Sí, yo creo que eso es algo con lo cual vamos a tener que tener esa tensión no la vamos a perder. Yo creo que va a estar ahí siempre y debe de estar porque es saludable. Es saludable en el momento que nosotros perdemos esa búsqueda de decir, Señor, ¿cuál es tu parte y cuál es la mía? ¿Cuál es tu parte y cuál es la mía? O sea, esa es una de las oraciones que yo hago todo el tiempo. Sabiduría. ¿Qué quieres que haga? ¿Cuál es mi parte? ¿Cuál es la tuya? Y es una tensión que no debe de llegar a ansiedad, ni a estrés, ni a provocarte pánico, pero que debe de estar ahí, porque también el otro lado de eso es la gente que no tiene esa conciencia, ¿no? Cree que todo lo debe de hacer Dios, o ellos hacen todo el esfuerzo. Ellos creen que depende de ellos. Entonces, yo creo que en la vida como creyentes, en la medida que vamos madurando y vamos teniendo los tratos de Dios con nosotros, vamos a ir teniendo un mayor nivel de exactitud en eso. Es como que el golpe del péndulo va a ser menos extremista, menos fuerte, y vamos encontrando el principio. Pero a mí me gusta mucho pensar que cuando el Señor nos habla de orden y cuando nos está hablando de lo que Él quiere hacer con nosotros, creo que una de los pasajes que a mí me gusta mucho es cuando Dios le está hablando a Josué. Sí. Y a Josué le dice algunas cosas que yo he dicho, hay un espíritu detrás de lo que el Señor le está diciendo a Josué. Y es un espíritu que hay que captarlo, porque el Señor le dice a Josué, mira que te mando que seas valiente y que te esfuerces. Porque le dice, porque tú repartirás la heredad a este pueblo. Pero el Señor le había dado una promesa, le había dicho, yo te voy a entregar esta tierra. Pero le está diciendo, esfuérzate y sé valiente. Ahora, eso tiene que ver con algo que nosotros tenemos que poner de nuestra parte en un sentido físico. Porque el Señor le dice 3 veces, esfuérzate y sé valiente. La primera se le dice para repartir la tierra. La segunda, para que todo lo que emprenda prospere. Y la tercera, que le dice, cuando confieses con tu boca, todo lo que confieses con tu boca, de acuerdo a la palabra de Dios, dice, te irá bien. Pero me llama mucho la atención que cuando dice en la primera, que le dice, para que prosperes en todo lo que emprenda, esa palabra prosperar tiene que ver con una capacidad
mental, de discernimiento. Porque Wow. le dice que no se aparte este libro de la ley. Entonces le está diciendo, tú tienes que tomar este libro de la ley y Mm, metértelo en tu mente, yeah. incorporarlo en tu mente. Porque le dice, no te voy a dar capacidad de prosperar en una cosa, o para una batalla, cuando tú te esfuerces por hacer toda la ley, y cuando estamos hablando de hacer toda la ley, es vivir de una manera práctica en lo que el El- Señor nos enseña. la Pero palabra, a veces claro. nosotros lo vemos de manera negativa, solo pensamos que el Señor dice que seamos santos, y entonces tengo que ser santo, pero también tiene que ver con creer, incorporar aquellas cosas que el Señor dice que nos pertenecen, lo que el Señor nos ha concedido. Entonces no es solo un asunto de vivir en santidad para Dios, como aquel profeta de la viuda que decía, era temeroso, sino que también está diciendo, hey, desarrollas una capacidad mental. Ahora, cuando el Señor está diciendo esto, se lo está diciendo a un Josué, y yo pienso en por qué el Señor escoge a Josué, y no dejo de venírseme a mi mente en el momento que Moisés lo envía Sí. en medio de los espías, y regresan los espías con un reporte desfavorable. Pero Josué dice algo diferente. O sea, Josué Tenía dice, otra nosotros perspectiva, sí. lo podemos comer como pan, pero lo más fuerte que uno lee en Números es que dice que los espías que dieron un reporte negativo, dice, se percibían a sí mismos. Mm, Entonces había un problema de cómo se percibían. Entonces mm, estamos hablando de entender trabajo, entender esfuerzo, entender sacrificio, entender que hay un precio que pagar, y que mm, cuando hablamos de trabajo estamos hablando de algo que tiene que invertirse de una forma costosa, porque cuando hablamos de esfuerzo es algo que tiene un precio, que cuesta. Entonces dice, tú tienes que trabajar, y eso es algo, Marcos, que pareciera que es dado por sentado, pero yo amén, conozco sí. mucha gente que no le gusta el trabajo. Claro, claro. Yo me he metido en muchos problemas con muchas personas tratando de llevarlos a que salgan adelante, Mm, y se terminan molestando conmigo porque parte de lo que el Señor me enseñó a mí es que hay que trabajar, tal hay cual, que ser esforzado, pero a tal la cual. misma vez hay que desarrollar una mentalidad que se incorpora. Y el Señor le dice, y que no se aparte ese libro de tu boca. Entonces, Mm, cuando nosotros vemos eso, es toda una estructura, todo un espíritu que Dios le estaba diciendo, este es el espíritu que debes de tener. O sea, hay que ser trabajador. Y a trabajar, algunos nacen con una inclinación, pero el trabajo es parte de una disciplina desarrollada. Es claro. parte de entender, ser diligente con aquellas cosas que se nos han entregado. Ujú. Han habido momentos en que yo me he dado cuenta que hay personas que nunca trabajaron bajo una empresa o una corporación, y como no entienden esa parte que a veces el mundo le entiende mejor que la iglesia, entonces cuando están en la iglesia no entienden esa parte y tienden a patinar. Pero he visto muchas personas que trabajaron afuera en corporaciones, desarrollaron disciplina, diligencia, alguna área, y cuando vienen a la iglesia son unos fuera de serie, ¿verdad? Porque Claro. entienden. Fue, Entonces, fue, fue el caso por eso creo yo que Dios eligió a Saulo en un momento tan crucial de la historia del Evangelio, porque él ya tenía un nivel de disciplina, de meditación, de pasión, y ya algo que ya venía con él. Estaba completamente mal enfocado, pero tenía un nivel de determinación que llegaba a matar a los cristianos por lo que creía. Entonces Dios dijo, uy, si este está de mi lado, el reino va a avanzar mucho más rápido. Y así fue. Tiene nivel de organización, disciplina, determinación, pasión, pero ahora cuando vio al Señor Jesús, ahí vino la provisión del reino. Dice que llenó un evangelio, perdón, llenó un continente del evangelio. Y de paso Pablo era apóstol, pero también fabricante de tiendas. Entonces yo creo que hay cosas que desarrollamos las disciplinas naturales que Dios comienza a usar y me activó algo muy tremendo cuando estabas hablando de Adán. Y fíjate cómo Dios envió a Jesús para restaurar la humanidad.
o sea, para restaurar ese nivel de intimidad y gobierno, para revestirnos del nuevo hombre, de lo que Adán se equivocó, ahora tenemos un acceso en Cristo, a la mente de Cristo. Estamos hablando de la capacidad mental. Dicen que Adán en el jardín del Edén usaba 100% de su cerebro. Y algunos estudiosos decían que algunos estudios de Albert Einstein, que fue el hombre más genio supuestamente que vive en la Tierra, no llegó a usar 15 o quizás máximo 20% del cerebro. Algunos de nosotros vamos a morir como sin usar ni 1%, sin estrenarlo, ¿verdad? Pero yo digo, ¿cómo se desarrolla esa capacidad? Creo que es eso lo que cuando Jesús dijo, amen al Señor con todo corazón, con toda la fuerza, pero también con toda la mente, porque hay cosas para desarrollar en los sentimientos, en el intelecto, que también es una expresión de amor a Dios, y esa capacidad mental de organizarse, ordenarse, concentrarse, y que eso también genera provisión, hace avanzar una visión. Yo me acuerdo, yo no sé si te va a acordar, perdón que no habíamos hablado de eso antes, pero hace un tiempo atrás me comentaste de un estudio de cómo el balbucear te hace pensar mejor, que afectaba el cerebro y tenía que ver con cuando hablamos en lenguas, de cómo eso activa el cerebro también. ¿Te acordás que me comentaste eso hace un tiempo atrás? Sí, hicieron un estudio en una universidad donde comenzaron a poner personas con una serie de aparatos en el cerebro y les pedían que oraran en lengua. Y entonces cuando oraban en lengua, se dieron cuenta que había una inactividad del cerebro que era imposible científica, o sea, era imposible por todos los conocimientos científicos, porque al estar orando en lengua debía de haber una actividad, pero que cuando estaban orando en lengua parecía que estaba en un estado diferente, su cerebro donde disminuía muchísimo todo el procesamiento. Y es ahí donde a mí me sorprendió eso, porque inmediatamente que yo oí eso dije, ahí está, porque el que ora en lengua a sí mismo se edifica, y el que ora en lengua ora en misterios y está en una dimensión donde el Espíritu Santo está intercediendo delante de Dios. Y a mí me pasan muchas cosas así cuando estoy orando en lengua. A mi esposa no le gusta que yo le digo, mira, yo no soy muy inteligente. Ella me dice, no puedo creer que digas eso, no quiero que volvas a decir eso. Entonces le digo, no, pero es que tenés que entender a qué me refiero cuando yo digo no soy inteligente. Y parte de mi vida práctica, Marcos, soy alguien que le gustan los números, que le gustan los análisis, que le gustan los flujos, que le gustan las proyecciones, que le gusta que se hagan proyectos, que cuando me vas a hablar de una idea, yo te mando a ponérmelo en papel, y hasta que no esté en papel, no te lo recibo, y hasta que no lo vea bien, no vamos a seguir dando el paso, porque hay algo que pasa en mi vida práctica, es que yo hago todos esos análisis y lo pongo ahí, y tal vez 4 personas me traen tres soluciones diferentes, y yo les digo, mire, yo no quiero que ustedes se ofendan cuando ninguna de esas 3 soluciones sea la que vamos a hacer, pero quiero que sepan que eso abre una cuarta, una quinta, nos va a abrir. Entonces cuando yo escucho a Jesús diciéndole a sus discípulos, hagan el cálculo, y cuando vamos a tomar decisiones financieras, cuando vamos a hacer un negocio, cuando queremos emprender algo, es importante tener el entendimiento, tener esa habilidad de plasmar. Y cuando estamos ahí, entonces sorprendentemente, yo no te lo puedo explicar, vienen ideas que literalmente, esa es la parte que no le gusta a mi esposa, yo sé que no viene de una capacidad natural. O sea, yo estoy llevando a cabo algo como pastor de lo cual nunca fui entrenado en natural. Pero volvemos a eso. Cuando tú decías, estuviste en Estados Unidos y desde los 15 años trabajaba, ahí hubiera una experiencia. Esa es una escuela del Espíritu Santo, que por eso es que es triste cuando el profeta llega donde la viuda y le dice, ¿qué tienes en tu casa? Y le dice, yo nada tengo. O sea, la primera respuesta es nada tengo, solo un poco de esto. Entonces, a veces tenemos la tendencia a menospreciar cuando el Dios de la gloria y de toda gracia le dijo a Saulo, apartado desde el vientre de tu madre. Entonces, cuando nosotros miramos a Saulo persiguiendo a la iglesia, cuando nosotros miramos a Saulo educado a los pies de Gamaliel, cuando nosotros miramos a Saulo fariseo de fariseos en cuanto a la ley, perseguidor de la iglesia, cuando miramos todo eso, se nos hace difícil vincular a Dios
tratando con nuestra vida, aun cuando nosotros estábamos muertos en nuestros pecados. Wow. Entonces, es como no entendemos la bodega de depósitos y cosas que Dios ha puesto sobre nuestra vida, y que en vez de estar buscando afuera, necesitamos traer orden adentro y ver todo lo que el Señor nos ha dado. Y esto que te estoy diciendo parece fácil, pero hasta el día de hoy estoy poniendo orden, hasta el día de hoy estoy tratando de descubrir qué hay, pero me sorprendo cada día de ver cómo Dios ha provisto. Entonces la provisión no es un asunto de dinero. La provisión no es un asunto de recursos financieros. La provisión es lo que Dios ha venido depositando adentro y que nosotros lo venimos descubriendo. Y cuando tiene el orden dentro y caminamos por la vida, entonces comenzamos a ver los corderos en la zarza, O sea, cuando estamos hablando, si el Señor te da una palabra y te dice algo y tú no has procesado esto, esa palabra se puede quedar en un estado latente como una semilla por años. Pero si tú has sido procesado en estas cosas que yo te digo, en entender esfuerzo, trabajo que requiere diligencia, disciplina, en entender una renovación de la mente para que podamos pensar desde la mente de Cristo con recursos ilimitados y las posibilidades de Dios. Ilimitadas. Entonces, cuando alguien me dice algo, mi reacción no es no. Mi reacción es, hey, esto es loco, pero Dios puede hacerlo. Sí. Y si se me quedó muy bajo, yo le digo, no, pero, ¿por qué no pensamos mejor cómo sería 5 años? ¿Por qué no pensamos a corto? Pensemos en esto, analicemos. Entonces, de alguna forma se vuelve algo que es como una actitud espiritual. Es una actitud espiritual. Lo que Dios estaba queriendo cultivar en Josué era eso. Para toda tu vida, para todo el tiempo que estés en la tierra. Entonces, si tenés 20 años, aprovecharlo porque no sabes que todas esas cosas que pudieran estar pasando que no entendés son parte de un proceso de Dios en tu vida que en 20 años, yo sabes qué pienso, cuando estos días yo estaba pensando en mí, ¿cómo yo voy a hacer en 5 años? Tengo una expectativa de la sabiduría, tengo una expectativa del entendimiento de Dios, que ahora miro 5 años, si tuviera 20, diría, ¿cómo voy a hacer en 30? ¿Cómo voy a hacer en 40? ¿Cuántas cosas Dios va a depositar? Entonces, pienso que la parte de Dios viene natural. Viene natural. La naturaleza, o sea, divina es normal para Dios, sí. Sí, porque si Dios te dice, yo me he dado cuenta, Dios te dice, haz esto. Entonces, y ya tu mente está lista, tú comienzas a caminar y comienzas a hablar y se vuelve algo natural. Y cuando Dios te mira caminar y te mira hablar, entonces ahí Dios dice, estamos listos, y desata lo que tiene que desatar. Pues, ¿qué es lo que pasó con Abraham? Abraham dijo, yo y el muchacho iremos y volveremos. Yo pienso, qué mentalidad la que tenía Abraham, que él ya estaba pensando en el regreso y apenas iba. Así piensa con la mente de Cristo. Hey, nos elevaste a nivel de esta serie de provisión en cuanto a ver desde la mente de Cristo, ver las posibilidades de Dios, desarrollar nuestra capacidad mental de acuerdo a la mente de Cristo. Hey, gracias. Me gustaría que pudiéramos orar. Me gustó mucho eso del orar en lenguas para activar la inteligencia espiritual. Y también me comentaste un versículo que me gustaría que leyeras, ese de Proverbios, de que el caballo se alista para la batalla. No me acuerdo bien cómo era, pero eso me hizo acordar una de las charlas que tuvimos con Mary Lunge. Algo que ella no alcanzó a decir es, cuando la oportunidad llega, ya es demasiado tarde para prepararse. Muy interesante. Entonces, Proverbio 21:30. ¿Qué dice? No hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Nosotros nos alistamos y el Señor nos da la victoria. Nuestra parte es prepararnos, alistarnos, y su parte es desatar el favor. Hey, gloria a Dios. Así que para todos los que están viendo en este momento,
que sea de un estímulo de qué cosas tienes que alistarte, qué cosas tienes que ordenarte. Creo que fue mucha impartición en estos pocos minutos y que puedas ser alguien sabio que aprende de la experiencia de los demás y se sube en esa plataforma y seguir edificando, porque en realidad estamos hablando de cómo avanzar la visión de Dios en esta tierra. Amén. Que cuando la gente te vea prosperar, glorifique más a Dios y que eso no te genere orgullo o autosuficiencia al revés. ¿No? Si algo pasó en mi vida, yo solo me alisté, pero el Señor hizo todo. El Señor hizo todo. Así que vamos a orar ahora, pastor, si pudieras orar como una activación de esa inteligencia espiritual sobre todos los que están conectados para ir a otro nivel en la provisión divina. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú has provisto todo lo que necesitamos, Dios. Tú preparaste buenas obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Tú nos formaste en el vientre de nuestra madre y nos diste con propósito. Desde antes de la fundación del mundo ya tú nos habías visto. En este tiempo que estamos viviendo, a ti no te toma por sorpresa. Tú sabías que en una temporada como esta nosotros íbamos a estar aquí en la tierra. Y te damos gracias, Señor, porque venimos equipados bajo un diseño divino. Venimos equipados, Señor, bajo tu mano de protección y de cobertura. Y solo llamamos, Señor, llamamos a vida a todos esos diseños que tú has puesto en el corazón de nuestros hermanos, Señor. Hoy pedimos que tú actives todo lo que tú pusiste, todo el potencial que ellos cargan, todas las capacidades, Señor, toda la revelación, toda la sabiduría que ha estado disponible para ellos. Yo oro, Señor, para que este tiempo sea un tiempo donde ese derramar de tu Espíritu Santo venga sobre cada uno de nosotros, que podamos experimentar, Señor, desde la mente de Cristo, desde la omnisciencia tuya, Señor, un derramar de sabiduría, de entendimiento, de luz, de revelación. Padre, hoy necesitamos oírte, verte, entenderte, saber que tú eres bueno, saber que tú eres fiel y saber, Señor, que tú estás esperando para hacer cosas extraordinarias. La tierra gime por la manifestación de los hijos de Dios y llamamos a los hijos para una temporada como esta para que manifiesten al Padre, al norte, al sur, al este y el oeste. Abre los cielos y derrama de tu buen tesoro sobre cada uno de ellos para que ese plan y esa razón por la que ellos están en esta tierra se cumpla, Señor. Y cuando se presenten delante de ti, tú les puedas decir, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Gracias, pastor. Me venía cuando dijiste eso de lo extraordinario, me venía la palabra santo, que santo es lo contrario de lo común, que santo significa fuera de lo común, extraordinario. Y Dios dijo, sean santos como yo soy santo, sean santos en toda su manera de vivir, vivan la vida fuera de lo común, en lo extraordinario. Y que eso sea la hermosura de la santidad sobre todos los que están acá en esta tierra para avanzar las visiones de Dios. Y bueno, espero que aprovechen bien su tiempo, su oportunidad. Acuérdense, cuando llega la oportunidad tienes que estar listo. Gracias por este tiempo, pastor, que el Señor prospere toda la obra de tus manos. Amamos Nicaragua y pronto nos vamos a ver y a celebrar juntos. Amén. Nos vemos. Bendiciones. Pronto voy a Nica.